Atención adultos mayores. Tenemos grandes noticias para ustedes. Y es que se acaba de aprobar un cheque estatal especialmente diseñado para ustedes. Este cheque está destinado a brindar un alivio adicional, un apoyo financiero en estos tiempos difíciles. Es esencial que estén atentos a los detalles sobre cómo, cuándo y dónde podrán recibir este beneficio. No pierdan la oportunidad de aprovechar este apoyo que ha sido diseñado pensando en ustedes. Por ello les recomendamos que le den un me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita, ya que de este modo, cuando nosotros subamos información nueva, ustedes la van a recibir de primera mano. Cuando pareciera que la ayuda económica para los más necesitados se está acabando en los Estados Unidos, un nuevo estado va alzando la mano para poner su granito de arena. Pues esta vez se trata del estado de Colorado, quien a través de un cheque de estímulo estatal está en sus planes ayudar a ciertos grupos de sus residentes. Pues el día de hoy vamos a contarte las cantidades, quiénes serán los beneficiarios, las fechas de pago y los criterios de elegibilidad. De acuerdo con la información oficial, por parte del Departamento de Ingresos de Colorado, este estímulo económico estatal será por dos cantidades. La primera de ellas es por $104 y está destinada para los contribuyentes solteros, mientras que para una familia completa se podría recibir un máximo de hasta $318. Toma en cuenta que este cheque de estímulo estatal no es en sí para todos los habitantes de Colorado, sino exactamente para quienes cumplan con ciertos requisitos y que pues vivan en este estado. Este dinero es parte de un programa de devolución de impuestos sobre alimentos. Estará disponible hasta finales de junio de este año 2024. El programa de reembolsos de impuestos sobre alimentos comenzó en marzo de este año 2024 y vas a tener la oportunidad de solicitarlo como máximo hasta el 30 de junio de este mismo año. Los requisitos que debes cumplir para asegurar tu elegibilidad para este cheque de estímulo son las siguientes. Pues para empezar, como dijimos, es destinado para adultos mayores. El primer requisito es haber tenido al menos 62 años en el año 2023. Debes ser una persona que padezca algún tipo de discapacidad. Debes formar parte de una familia que esté integrada por niños que hayan tenido menos de 18 años durante todo el año calendario 2023. Y pues bueno, haber vivido en Colorado durante todo el mismo año 2023. ¿Cuál es el proceso para solicitar este cheque de estímulo estatal? No es necesario que cuentes con un domicilio permanente para poder solicitar este cheque. Todas las personas que puedan calificar van a recibir una solicitud de manera automática por correo. La solicitud también les puede presentar en línea, la cual podrás encontrar a través de un enlace que te dejaremos en la caja de comentarios. Ahora bien, ¿qué debemos hacer si tenemos problemas para llenar nuestra solicitud en línea? Pues en ese caso puedes llamar directamente al número oficial que podrás encontrarlo en la página del Departamento de Ingresos de Colorado. También puedes resolver tus dudas a través de la dirección de correo electrónico que estarás viendo en pantalla. Pues perfecto. En el caso de que no seas de Colorado, ¿existe algún tipo de estímulo, un pago directo o algo que tú puedas recibir en estos tiempos? Bueno, recordemos los pagos anteriores, pues varios de ellos todavía están disponibles para reclamar. Según informes recientes por parte del Servicio de Impuestos Internos, el IRS, aproximadamente 9 millones de personas elegibles todavía están esperando sus pagos de estímulos finales. Y es que esta última oportunidad de reclamar este control de estímulo es crucial para aquellos que se han perdido distribuciones anteriores. Dado el corto periodo de tiempo que queda, es imperativo que las personas verifiquen su elegibilidad y presenten su solicitud lo antes posible. Los controles de estímulo, recordemos que son parte de los pagos de impacto económico, los cuales fueron proporcionados por el gobierno como parte de los esfuerzos de ayuda en la pandemia.
Estos pagos fueron distribuidos en 3 cheques de estímulo a lo largo del 2020 y el 2021. Para poder reclamarlo, vamos a necesitar el crédito de reembolso de recuperación. Las personas deben presentar sus impuestos utilizando el formulario 1040, incluso si normalmente no se les exige hacerlo, debido pues a bajos ingresos. ¿Existe algún tipo de fecha límite para poder aún recibir estos cheques? Se está acabando el tiempo, eso es cierto, para que los estadounidenses reclamen sus cheques de estímulo que fueron de $1,400 el primero, ya que el IRS ha fijado fecha para el 17 de mayo para las solicitudes del primer cheque de estímulo. El IRS ha estado alentando activamente a los no declarantes elegibles a reclamar sus créditos de reembolso de recuperación antes de la fecha límite que se avecina. Si bien muchos contribuyentes ya recibieron sus cheques de estímulo a través del crédito de reembolso de recuperación, aquellos que no realizaron pagos anteriores aún tienen la oportunidad de reclamar su parte. Incluso se insta a las personas con ingresos mínimos o nulos a que presenten sus impuestos para ser elegibles a este crédito. Vale la pena señalar que las personas tienen también hasta el 15 de abril del 2025 para presentar las declaraciones de impuestos necesarias para el crédito de reembolso de recuperación del segundo cheque de estímulo del 2021. Sin embargo, para aquellos que no han presentado declaración de impuestos del 2020, pues la fecha límite para el primer cheque, como les mencionamos, es el 17 de mayo de este año. El IRS aconseja a las personas que revisen sus registros cuidadosamente para asegurarse de no perder posibles reembolsos. La elegibilidad para el cheque de estímulo de $1,400 generalmente se determina en función del estado de ciudadanía o residencia. También entran factores como la dependencia y la posesión de un número de seguro social válido. El IRS también nos ofrece asistencia gratuita en la preparación de nuestros impuestos a través de varios programas para poder ayudar a las personas a navegar en este proceso y lograr maximizar sus beneficios, logrando cobrar otros tipos de créditos como ser el crédito por hijos, el crédito fiscal por hijos o tributario por hijos, el crédito por ingreso del trabajo, el cual en este año vimos montos increíbles que pueden llegar hasta los $12,000. Existen varios créditos fiscales, los cuales podemos aprovechar a la hora de realizar nuestra declaración de impuestos. Por ello, aunque ustedes vean que no son obligados a presentarlo por bajos ingresos o ingresos nulos, no lo duden, realicen su declaración de impuestos.